¿está bien orar al Espíritu Santo? Bueno, si lo deduzco lógicamente, podría decir que sí, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Estoy orando a Dios. ¿Y a dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, tenemos un pasaje muy claro, Hechos capítulo 5, donde Pedro le dice a Ananías y Zafira que le habían mentido al Espíritu Santo. Y ahí nomás le dice, ustedes no le mintieron a los hombres, sino a Dios. Claramente Pedro nos da a entender de que el Espíritu Santo es Dios, le mintieron a Dios. Pero yo tengo un problema con esto de que pedirle al Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos hermanos en Cristo que le piden, oran al Espíritu Santo, pero yo tengo un problema porque no lo veo en la Biblia. No lo veo que la Biblia nos enseñe, la palabra de Dios nos enseñe a orarle al Espíritu Santo. Sí nos enseña a orar en el Espíritu Santo, quiere decir, a orar en el poder del Espíritu Santo. Pero lo que veo en la Biblia, lo que nos enseña la palabra es que Jesús mismo va a decir que todo lo que piden al Padre, pídenlo en mi nombre. Él nos enseña a pedir al Padre una y otra vez. Y también lo veo en los apóstoles, en las cartas apostólicas, donde están registradas oraciones de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, Pablo va a decir que él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que doblaba sus rodillas ante el Padre. Entonces él vemos que oraba al Padre, no oraba al Espíritu Santo. No veo un ejemplo de los apóstoles, de los primeros cristianos que oren al Espíritu Santo. Sí lo hacían en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que los guiaba y les daba el poder de orar conforme a la voluntad de Dios, que ya lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, que es el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. ¿eh? Pero ¿cómo es tenemos el orden establecido en la palabra? ¿A quién debemos orar? Bueno, Jesús lo enseña en San Juan capítulo 16, versículo 23. Dice así, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense en que Jesús está exhortando ahora a sus discípulos a que adopten una nueva fórmula, ¿no? Para el futuro, para orar. Y él le dice, hasta ahora, o sea, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús está hablando ahora de que quedaba atrás o abolida lo que era el sacerdocio arónico levítico y que en un futuro iba a comenzar un nuevo orden según el orden de Melquisedec, que ya estaba profetizado en los Salmos y que vemos bien en la carta a los Hebreos, que enseña todo el capítulo 7 sobre este nuevo orden según el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Él es el nuevo sumo sacerdote, ¿no? Porque lo que era el sacerdocio arónico y levítico era sombra de lo que había de venir, hasta que viniera Cristo, el sumo sacerdote, aquel que se presenta por nosotros. Pues por eso también dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que ahora podemos entrar, tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Él fue el que ascendió y ahora está como sumo sacerdote, y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia, ¿no? Podemos entrar confiadamente ahora al trono de la gracia porque sabemos que Jesucristo, nuestro amado Salvador, está ahí. Este es su ministerio presente, que ahora Él está intercediendo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y está como único mediador, como va a decir también 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él está representándonos a nosotros y presentándose por vos y por mí, que creímos en Jesucristo. Él se presenta por nosotros y nuestras oraciones ahora Él es el que las presenta ante el Padre, ¿no? Entonces, es lo que Jesús le estaba enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos, algo para el futuro, que, o sea, todavía Jesús no había muerto, ni no había resucitado, ni había ascendido, y Él le dice, ustedes hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero cuando sea el momento van a pedir en mi nombre, dice, pedid y van a recibir,
para que vuestro gozo sea cumplido. Maravilloso saber de que el Señor Jesús ahora está intercediendo y está mediando y está presentando nuestras oraciones, ¿no? Así que si Dios, el Padre, me escucha porque estoy en Cristo. Es Cristo mismo el que está orando al Padre por mí. Es maravilloso cuando pensamos y contemplamos esto es algo tremendo, ¿no? Porque no es que el Padre me escucha a mí porque yo sea bueno, porque sea especial. No, me escucha porque Cristo está presentándose por mí. Él ora en mi lugar. Él intercede por mí. Y no hay nadie más. No hay otro intercesor, otro mediador. ¿eh? Aquel que quiera poner otro mediador, otro intercesor, no es bíblico. No. Es solamente Jesucristo aquel que por medio de él solamente podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Es hermoso, ¿no? Y si bien tenemos este privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia, no tenemos que, no tenemos que olvidar de que tenemos que entrar siempre con la actitud correcta. La actitud correcta es de entrar a la presencia del Padre como si fuéramos un mendigo, ¿no? Como un mendigo que si no pide, perece. Como aquel mendigo, como el ciego Bartimeo, ¿no? Que clamaba cuando estaban mendigando junto al camino y pasaba Jesús y él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista, Señor. Y el Señor le dio la vista, ¿no? Pero vemos la actitud correcta de que él dijo: Señor, ten misericordia de mí. Yo veo ahora que no se ve esto, ¿no? Con el tema este de que difiero totalmente con el tema de declarar o decretar, ¿no? Que creo que eso hace que las personas quieran torcer, ¿no? El brazo de Dios para hacer su propia voluntad, ¿no? Para que Dios haga su propia voluntad. Cuando la oración no es para torcer el brazo de Dios y que haga nuestra voluntad, sino que es para descansar. La oración es para descansar y confiar en la soberana voluntad de Dios, que es buena, es perfecta. Es una voluntad que siempre es buena y es perfecta, ¿no? Entonces, eso es la oración. Siempre pedir y entrar como un mendigo con esa actitud, ¿no? De que si no pide, perece, de reverencia. No decir: yo decreto, yo declaro que voy a ser sano, yo declaro que voy a ser próspero. Eso es pecado de soberbia y querer torcer el brazo de Dios, ¿no? No es bueno eso. Por eso Santiago mismo va a decir que en el capítulo 4 de Santiago: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Dice: oh almas adúlteras, sigue diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que hace este evangelio, lamentablemente, en la prosperidad, que pide también, quieren realmente, piden a Dios para gastar en sus propios deleites. En realidad tienen un corazón aún no regenerado, y que su corazón solo quiere está lleno de materialismo y lleno hay amor al mundo, ¿no? A lo material y a las cosas de este mundo. Y sus oraciones siempre son egoístas, piden para ellos mismos, para sus deleites. Por eso piden mal, dice Santiago, ¿no? Y vemos también todo este tema del decreto. Y también mismo Santiago va a decir que dice: no digan, mañana haré esto, haré lo otro. Más bien digan: si Dios quiere, haré esto o haré lo otro. No pensemos que la oración es para torcer el brazo de Dios. No, difiere totalmente con esto de declarar, decretar, ¿no? Tenemos que ir con una actitud correcta, decirle: Señor, ten misericordia de mí. También aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, se acercó de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí quiero. Y lo limpió, claro. Pero la actitud correcta de este leproso es de rodilla: Señor, si quieres. No fue diciendo: Señor, declaro que voy a ser limpio. No. Él dice: si quieres, Señor, puedes limpiarme. Así que vemos que un poco para comprender lo que es cuando entramos a la presencia de Dios, pero tenemos este privilegio enorme de poder entrar confiadamente cuando queramos al trono de la gracia, porque Jesucristo está ahora
como sumo sacerdote y como único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, uno solo, el único mediador. Y digo que lo puede, bueno, lo que les decía, que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús quiere decir que es el único mediador entre Dios y los hombres, y lo hacemos en el Espíritu Santo. Fíjense en lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No oramos al Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, pero el orden que vemos establecido es orar al Padre en el nombre de Cristo como el único mediador, Jesucristo, que intercede por nosotros, y dice en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ven, el Espíritu Santo nos ayuda también a hacer esta clase de oraciones, no oraciones egoístas, sino orar realmente por los intereses de Dios, no por nuestros propios intereses siempre nada más. No digo que esté mal orar por cosas que necesitamos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar, nos va a guiar a orar siempre por los intereses de Dios, no por los nuestros solamente. Bueno, y tenemos también, por ejemplo, otro pasaje en Judas, la carta que Judas escribe. No es Judas Iscariote, este Judas es el medio hermano del Señor. Dice en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Otra vez, nos dice la palabra de Dios, nos enseña que debemos orar, pero en el Espíritu, quiere decir en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. Como el Espíritu Santo es también el que nos ayuda y nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad, también es aquel nuestro ayudador, el Paracleto, el todo suficiente, que nos ayuda también en cuanto a la oración. ¿Cómo orar? Fíjense, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así Pablo acá. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que vemos al Espíritu Santo que es el ayudador. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. O sea, qué fundamental que el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Si no estuviera el Espíritu Santo, nosotros no podríamos ni siquiera haber entendido el Evangelio, el mensaje de salvación, nunca habría convicción de pecado, o sea, jamás podríamos haber sido salvos si no hubiese venido el Espíritu Santo y nos abriese los ojos para comprender el mensaje de salvación, primeramente, ¿no? Y luego es el que nos va enseñando todas las cosas, ¿no? Nos va enseñando todas las preciosas verdades que tenemos en su palabra, ¿no? Sin el Espíritu Santo no podríamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y ahora también dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Somos, claro, ¿cómo orar con Dios nosotros? ¿Cómo pedirle a Dios? No sabemos. ¿Cómo conviene? ¿Qué pedir? ¿Qué hemos de pedir a Dios? ¿Cómo conviene? No sabemos cómo orar a Dios. Si fuera por nosotros, por eso, como les dije, la gente que no es regenerada cree que ora a Dios en estas clases de iglesias del Evangelio de Prosperidad, pero como no tiene el Espíritu Santo, no sabe discernir cómo pedir, qué conviene pedir, no sabe pedir conforme a la voluntad de Dios. Pide lo que le sale de su corazón no regenerado. Pero hasta que no se convierta al Señor, realmente se arrepiente de sus pecados y que el Espíritu Santo le abre los ojos y puedan comprender la verdad, y el Espíritu Santo venga a morar en él, no va a poder saber cómo orar, cómo conviene. Por eso a veces
nosotros también como hijos de Dios, como cuando recién nacemos espiritualmente, es el Espíritu Santo el que tiene que ayudarnos también, porque como un niño chiquito, ¿qué hace? Le pide a su padre, a veces le pide de todo, pero el padre le va a dar solamente cosas buenas. Imagínense, dice Jesús dijo a sus discípulos, dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá darle buenas cosas a aquellos que le piden? O sea, Jesús dice que ustedes siendo malos saben dar buenas cosas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le hará buenas cosas? No dice todas las cosas, sino buenas cosas. No nos va a dar todas las cosas, sino las cosas que son de beneficio a nuestra vida espiritual. Dios no nos va a dar algo que va a perjudicar nuestra vida espiritual. ¿Mm? Es como si un hijo le pide a un padre que le dé una fruta que está verde. ¿Eh? El padre no se la va a dar porque le va a hacer mal. Va a esperar que se madure. Y el hijo se va a encaprichar que quiere esa fruta. Y el padre no te la puedo dar. Bueno, Dios, Él sabe dar buenas cosas, no todas las cosas. Y es el Espíritu Santo que nos va enseñando cómo pedir, cómo conviene pedir, cuál es la voluntad de Dios. Porque dice, mas que escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo siempre nos enseña de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces nos enseña a pedir siempre conforme a su voluntad. ¿Eh? Esto es lo que dice entonces la palabra de Dios cuando vemos acá la palabra de que entonces que nos dice que pedimos al Padre en el nombre de Jesús en el Espíritu Santo. ¿Queda claro esto? Es para que quede claro que no estoy en contra de aquellos que piden, bueno, si quieren pedir al Espíritu Santo, espero que el Señor se lo revele, que el mismo Espíritu Santo se lo revele, de que no es el orden que está establecido. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Pero bueno, antes, es preferible que le estén orando al Espíritu Santo y que no estén orándole, lamentablemente, como muchos le oran incluso a los ángeles, otros le piden a los santos, ¿no? Que intercede por ellos. No lo digo para ofender a nadie, sino de corazón, por amor a las almas, aquel que me está escuchando, que ya deje de pedir a otras cosas que no es Dios, que no es el Padre, o por lo menos, bueno, los que le piden al Espíritu Santo es Dios, pero hay gente que le está pidiendo a hombres, a criaturas, no al Creador, a la criatura. Tenemos que pedirle al Creador. ¿Y por qué no hay que pedirle, por ejemplo, a los santos? Porque la Biblia prohíbe, atención, la Biblia prohíbe que tengamos contacto con los muertos, que hablemos con los muertos o que invoquemos a los muertos. La Biblia lo prohíbe, condena esta práctica de hablar con los muertos. No podemos hablar con los muertos. Esto es espiritismo o ocultismo, podemos decir, ¿no? Lamentablemente el enemigo los engaña a mucha gente, y le hace creer que la gente que ya pasó al cielo, o que está en el cielo, puede escuchar nuestras oraciones. No, no puede. No podemos tener contacto con la gente que ya ha muerto. En cambio el Señor Jesús vive, Él resucitó entre los muertos, Él sí puede interceder por nosotros. Jesús no está muerto, Él resucitó al tercer día, Él vive. ¿eh? Entonces, y Él solamente está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y otra cosa que no podemos pedir a los santos es porque, ellos no son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Solo Dios tiene estos atributos de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ni siquiera los ángeles tienen estos atributos. Entonces, ¿cómo un santo va a escuchar del cielo? ¿Cómo me puede escuchar si él no es omnisciente? Hay miles de personas, por ejemplo, que le piden a María. ¿Cómo ella puede escuchar? No puede escuchar, porque ella no es omnisciente y tampoco es omnipresente para estar en cada lugar de aquellos que le piden. ¿Me entienden? Entonces, en primer lugar, no se le puede orar, pedirle a los muertos. Esto la Biblia lo condena. No podemos tener este contacto, hablar o pedirle a los muertos, invocar a los muertos, para nada.
Y segundo es porque ellos no son omnipotentes ni omnipresentes. Solo Dios tiene estos atributos de ser omnisciente, omnipresente. Yo le puedo orar a Dios, incluso sin abrir mi boca, con mis pensamientos puedo estar orando y Él me escucha. Él me escucha porque es omnisciente. Él conoce mis pensamientos. Y puedo orar en cualquier lugar que esté, porque Él es omnipresente. Y Dios puede escuchar miles de oraciones, millones de oraciones al mismo tiempo que le están pidiendo, porque Él es omnisciente y es omnipotente. Una vez un testigo de Jehová me dice, ¿cómo puede ser que vos decís que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo para estar, ¿no?, en todos los creyentes a la vez? Bueno, es fácil, le digo, el Espíritu Santo es Dios y Él es omnipresente, puede estar en todos los lugares. Y no supo qué decir, ¿no? Pero bueno, ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no creen que sea Dios, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, Dios, el Dios Trino, tiene solamente estos atributos. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que no podemos orar a nada más, y menos a los ángeles. Es peligroso, muy peligroso pedirle, como mucha gente también hace culto a los ángeles. Les ruego que dejen esta práctica y que pidan solo a Dios. Pidan a Dios, al Padre, aquel que en el nombre de Jesús, porque nosotros como pecadores no teníamos acceso a Dios, al Dios santo, santo, santo. Cristo, Él murió por nuestros pecados, se presentó por nosotros con un solo sacrificio perfecto, único y suficiente, que nos dio para darnos eterna redención, y ahora está presentándose por nosotros. Es el único que nos puede presentar santos y sin manchas delante de un Dios santo, solamente Jesucristo. Y ahora nos presentamos y oramos en el Espíritu Santo. Espero que quede claro lo que quise comentarles así rápidamente. Y bueno, si realmente has llegado hasta acá y te gustó el video, me gustaría que, hablando de la oración, que ores por mí, ¿no? Para que yo pueda seguir haciendo estos videos y que el Señor siga usando, me siga usando, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.